Dios es más grande. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Oh Rey de la gloria, aleluya.
gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Levantemos nuestras manos al cielo. Démosle la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1, perdón. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por estos años de ministerio. Gracias, Señor, por los años que nos darás. Gracias, Padre amado, por todo lo que usted nos ha permitido vivir en esta ciudad, Señor, que hoy día abrazamos, Señor, con el corazón. Te damos gracias por todo, Padre eterno, y pedimos, Señor, que esta palabra que he leído, Señor, y que tú has puesto en mi corazón, Señor, produzca, Señor, los frutos que sean necesarios, Señor, que usted demanda. Te damos gracias por todo y pedimos de tu ayuda y dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén, y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jonás, como dije, es uno de los profetas menores, ¿cierto? Y todos conocemos a Jonás, y desde niño lo conocemos por el pez. Y vino un pez muy grande y ¡brum!, se lo tragó. Así decía la canción, ¿cierto? ¿Por qué no le hizo caso? Ya. Y lo sabemos de ahí. En Segunda de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, nos habla de este personaje de Jonás. Y nos habla que era un profeta experimentado. ¿Ya? Era un profeta experimentado y de confianza. ¿Ya? Me está poniendo atención, ¿cierto? Un profeta experimentado y de confianza. Y quiero que no se les vaya esa idea de un profeta experimentado, de un profeta de confianza. De tanta confianza que Dios le hablaba. Así dice Jonás 1:1, ¿cierto? Y vino palabra de Jehová a Jonás. Era un profeta experimentado y un profeta en quien Dios confiaba. Voy a leer esta parte porque es un poco de la biografía de Jonás. Era un hombre a quien Dios le hablaba y le revelaba su voluntad. En Reyes, en el segundo libro de Reyes, dice que era natural de Gat-Hefer, en Galilea, que después fue llamado Caná. Hay historiadores como Josefo y otros más que dicen que Jesús fue y conoció la tumba donde estaba Jonás. La ciudad donde él era en ese tiempo, el Antiguo Testamento, Gat-Hefer, era una zona de Galilea que después fue llamada Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, de esa parte era Jonás, oriundo de ahí, ¿ya? Era un mensajero de Dios. Su nombre significa, Jonás, su nombre significa paloma. Eso significa. Jonás significa paloma. Ya, y ustedes van a asociarlo al tiro a las palomas mensajeras. Ya. Bueno, no tiene nada que ver con eso, pero su nombre significaba eso. Él era un poquito tímido, sí. ¿Ya? Y en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 11, nos habla del papá, Amitai, ¿ya? Que significa verdadero. Papá, el nombre del papá significa verdadero. Y Amitai, curiosamente, el papá de Jonás, ¿se acuerdan de los 7,000 hombres que no se doblaron frente a Baal?
Ya, Amitai, papá de Jonás, era uno de los 7.000, que no doblegó sus rodillas delante de Baal. Ya. Esa es la historia de Jonás. ¿Ya? Jonás, un hombre experimentado, de confianza, tímido, que significaba su nombre Paloma, que su papá Amitai significa verdadero, y que su papá fue uno de los 7.000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal. Gloria al Señor. ¿Me van entendiendo el contexto de donde se desenvolvía Jonás? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Jonás recibe la palabra del Señor y huye a Tarsis. ¿Qué parte de Tarsis? Es el lado contrario a Nínive. Tarsis hoy día se llama España. O sea, le dice, Señor, tú me estás mandando para allá, el Señor me está mandando a Santiago, yo voy para Temuco, una cosa así. Al opuesto. Y de Tarsis hoy día es conocido como España. No sé qué zona de España, pero es España, ¿ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso era una dirección contraria a Nínive. Una pregunta. ¿Usted ha sentido alguna vez en su corazón o ha sido tentado a huir, a dejarlo todo botado, a huir? Es decir, Dios, hasta aquí nomás. Yo creo que, siendo muy honestos, en muchas ocasiones hemos estado ahí en decir hasta aquí, Señor. Pero el salmista, que es tan sabio, nos dice, ¿a dónde ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. Con ese preámbulo que yo les he dado respecto de lo que es la vida de Jonás, y respecto del Salmo 139 que yo les acabo de leer, el versículo 7, usted y yo sabemos que es imposible huir de la presencia de Dios, porque Él está en todos lados. Es imposible. Ahora, ¿qué es huir? Estamos hablando de huir de Dios. Yo el mensaje lo titulé huir de su presencia. ¿Qué es huir? Estamos en ese contexto. No es aquí alguien podrá aplicar el dicho: soldado que arranca sirve para otra guerra. ¿Ya? Acá no era el dicho y no aplica. Acá soldado que arranca se puede morir. Acá el soldado que arranca no sirve para otra guerra. Soldado que arranca se puede morir. ¿Qué es huir entonces? Huir de Dios es un intento infructuoso de evadir su voluntad, su presencia, responsabilidad, y a menudo viene acompañado por la desobediencia, desobediencia motivado por la falta de temor o el deseo de nuestras decisiones propias, de querer tomar nuestras propias decisiones. No quiero estar sujeto a Dios, no quiero estar sujeto a un pastor. Yo le decía antes, un pastorado, para que sea exitoso, si quieren llamar esa palabra, o sea, bendecido, necesita algunas cosas. Necesita obediencia, sometimiento, sostenimiento. Yo no quiero estar sometido a un pastor. No, yo no me someto a Dios nomás, pero a los hombres no. Pregúntele a los primeros cristianos que dijeron eso. Tarde o temprano la ley los alcanzó y murieron. Y no murieron de la mejor forma. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso es huir. Eso es huir. Nosotros, cuando tomamos esta inspiración desde la historia de Jonás y queremos escapar muchas veces, y esto suele traer consecuencias. El escapar de la presencia de Dios suele traer
consecuencias, y la consecuencia está en el versículo 4. Viene una tormenta que prácticamente casi partía la nave. Es imposible esconderse de Dios. Es imposible huir de la presencia de Dios, porque Dios tiene una cualidad, que Él es omnipotente, omnipresente. Él está presente en todas partes y Él tiene todo el poder. Pero ¿por qué quiso huir Jonás? ¿Por qué quiso huir Jonás? Lo más conocido es porque los habitantes de Nínive eran enemigos de Israel. Analicemos esa parte. Tenía que la comisión ir a Nínive a predicarles, que se arrepintieran, y Jonás, conociendo a Dios, dijo: Dios, la gente se va a arrepentir, tú los vas a perdonar y van a quedar los vivitos los enemigos de Israel. Y Jonás, ¿qué es lo que quería? Que los enemigos se murieran luego nomás. Encárgate de ellos. O te los llevas tú o te los mandamos nosotros, una cosa así. Pero encárgate de ellos. Entonces, tenía que ir a Nínive. ¿Ya? Ahora, Nínive era una ciudad grande, una ciudad poderosa, tenía un ejército poderoso que había sometido a muchas naciones ya. Voy a leer esto. Exigiría un arduo viaje. Tenía que moverse también 800 kilómetros. Tampoco estaba al lado. Tenía que moverse 800 kilómetros. ¿Ya? Nínive era una ciudad, una metrópolis del mundo gentil, situada al lado del río Tigris, ¿sí? A 70 kilómetros al norte de Saf. Eso yo lo saqué de los mapas. Era una magnífica capital del poderoso imperio asirio. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios inclusive habían sometido hasta los sirios. Ya eran distintos, ¿cierto? Los asirios se habían sometido a los asirios. Era un ejército terrible, era un ejército poderoso, podríamos decir hoy día que no tenían corazón ni alma. Eran un ejército destructor, que todos los sometían a espada y los masacraban, como dice mi hermana ahí. Entonces ese era el ejército del asirio. Había un rey que se llamaba Salmanasar III, y él era la encarnación, por así decirlo, de la maldad. Era un hombre terrible, sin piedad, y Dios estaba mandando a Jonás a que fuera a decirle que se arrepintieran. ¿Me entiendes? Es como cuando Jesús da la gran comisión y envía a que vayan por dónde, y me seréis testigos dónde. ¿Y por qué Samaria es el enemigo de Jesús, de los judíos? Entonces nos manda a donde los odian. ¿Me entiendes? A Jonás Dios lo envía donde lo odian. A nosotros nos envía a donde nos odian, no donde nos aman. ¿Me entiende? Que el Señor nos bendiga. Y tenemos esa historia, usted lo puede leer en Nahum, capítulo 1, versículo 1 al 19. Entonces tenemos la primera razón por qué no quería ir Jonás a Nínive. Porque eran enemigos, pues. Porque la gente de Nínive, el reino asirio, era su enemigo. Pero la segunda razón por la cual no quería ir y huyó de la ciudad de donde estaba y de la zona de Galilea actualmente, era por una razón tan fuerte en esa época, que existía el conocimiento de que Dios era un Dios territorial. Era un Dios territorial, el Dios de Israel. Él era Dios solamente en Israel. Entonces, como era Dios solamente de Israel, Él huye de Israel para no estar bajo la cobertura de Dios. Se entendía en esa época, aun cuando los escritos ya decían que Dios era Dios de todo el cielo y de toda la tierra.
Pero existía esa creencia que los dioses eran territoriales. El Dios de Israel es solamente Dios de Israel, del territorio de Israel. Es como decir el Dios de Chile, que limita al norte con Perú y Bolivia y al sur con la Antártica. Entonces, ¿me entiende? Entonces, y al este con Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Y los separan en el norte la línea de la Concordia. Ya. Entonces, ¿me entiende? Es como decir, pero en Argentina es otro Dios. Entonces a mí, como Dios me mandó a predicarle a los de Temuco, yo me voy a ir por Buenos Aires. Porque allá el Dios de Israel o el Dios de Chile no me va a alcanzar, porque allá estoy bajo otro Dios. Esa era la creencia que existía en esa época, que los dioses eran territoriales. Hoy día nosotros, como decimos en teología, tenemos el conocimiento pleno o el sensu plenium, tenemos el conocimiento pleno de la Escritura porque la tenemos completa y la tenemos en nuestras manos. El problema es que no la leemos. Entonces tenemos la Escritura y sabemos que Dios es el Dios de toda la creación, que es Dios de todo el universo y que es Dios del cielo, de la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Pero eso lo conocemos hoy día nosotros. Acá estamos hablando de gente que no tenía el conocimiento escrito, pero tenían esa idea. Entonces, esa creencia obviamente va contra toda narrativa bíblica. Esa creencia va en contra de todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra trayectoria como cristianos. ¿A dónde huiremos de tu presencia, oh Dios? Si Dios está en todo lugar, si Dios está en la montaña, está en lo profundo del mar, está en su casa, está en el desierto, ¿a dónde huiremos que tu ojo, Señor, no nos vea? Podrá esconderse alguien en la isla más remota o en el lugar más apartado, pero allí está el Señor. Así es. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. El Señor es el creador del cielo y de la tierra. Es el creador de todo cuanto existe y ejerce autoridad. Escúcheme bien, ejerce autoridad sobre el universo y sobre todo gentil y sobre todo hijo de Él. Él ejerce autoridad sobre toda la raza humana. Él ejerce autoridad en el universo por completo. ¿Cómo cree usted que funciona el universo? ¿Ha escuchado las noticias usted esta semana y que digan, estimados habitantes de la Tierra, nos escapamos por 1 milímetro que nos chocamos con Marte? No hemos escuchado nunca eso. No, he escuchado habitantes de la Tierra, mire, Júpiter acaba de chocar con... ¿Qué está cerca de Júpiter? Ya Mercurio, acaba de chocar con Mercurio. Nunca hemos escuchado que un planeta choque con otro planeta. El sistema solar donde estamos nosotros, dentro del gran universo que el sistema solar es un puntito, el sistema solar va rumbo a chocar con el sistema, no sé. Nunca hemos escuchado eso. Nunca. Y como les dije yo hace años atrás, allá donde se mueven los planetas, se mueve todo esto, en el segundo cielo, en el paso sideral, ahí no hay semáforos para que pase uno y después pase el otro. No hay semáforos. Tampoco está mi buen carabinero con un guante blanco, pasa Marte, ahora pasa tu Mercurio. Tampoco hay carabinero dirigiendo el tránsito allá arriba. Tampoco eso. Pero todo se sostiene en forma armónica con el poder de la palabra del Señor. Todo se sostiene con el poder y la autoridad de Dios. Amén. Así que Dios es Dios de todo el universo. Pero existía esa creencia. Quise huir de ti. Voy a ir donde tú no gobiernas. Voy a ir donde tú no tienes acceso a mi vida. Eso era el pensamiento de Jonás, huir donde Dios no lo pudiera alcanzar, huir donde Dios no tuviera acceso a él. Ese era el pensamiento del Dios territorial. Muchas veces nosotros actuamos de esa misma forma. Voy a ir donde Dios no me alcance. Dios es el Dios de los cristianos. Voy a dejar de ser cristiano entonces.
Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántas veces? Voy a ir ya un poquito. Voy a saltar algunas partecitas para avanzar más rápido. ¿Cuántas veces nosotros huimos? Y huimos a veces en forma torpe. Me dejo de congregar. Como que si el dejarse de congregar, le hago un daño a Dios o a los hermanos. Me dejo de congregar. Y normalmente, cuando huimos, no es porque seamos los regalones de Dios, ni el regalón del pastor, ni el regalón del hermano. Cuando huimos es porque en nuestras vidas hay algo que nos avergüenza delante del Señor. Huimos y conversamos, no sé, recién con el hermano Esteban. Huimos porque nos alcanza la palabra. Huimos porque la palabra nos dice o revela lo que hay en nuestros corazones. Huimos porque la palabra nos confronta. Huimos porque no queremos obedecerla. Huimos porque conocemos la voz del Señor, pero no queremos estar ahí. Huimos porque sabemos lo que hay que hacer, pero no queremos estar ahí con el Señor. ¿Cuántas veces huimos de una forma tan infantil como cuando huimos del hermano o cuando huimos de alguien que cobra? El no estar presente. El huir es el no estar presente. Yo no voy a participar de esto otro. Estoy huyendo porque no estoy presente. No estoy presente. Dios me demanda esto, pero yo no estoy presente. Estoy huyendo. Estoy huyendo. Es que ¿para qué tanto estoy huyendo? Porque estoy en desobediencia. Me van entendiendo la idea, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Cuando ocurren estos deseos de huir, se confronta una lucha espiritual. Y la lucha que se confronta es esta: mis deseos contra o versus la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y entra esa lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que Dios demanda que yo haga. ¿Qué es lo que yo haré? Aplicaré el criterio y diré, esto a mí me hace sentir cómodo, esto es lo que a mí me hace sentir bien. O voy a hacer la voluntad del Señor, que a veces, aunque la palabra del Señor dice que es agradable y perfecta, pero que a veces nos incomoda. Que a veces nos incomoda. Voy a hacer la voluntad del Señor, pero el hacer la voluntad del Señor a veces eso trae incomodidad, duele. Duele. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Usted me va a decir, a lo mejor eso es para hombres y mujeres que no son maduros en el Señor. Le quiero decir que no tiene razón si está pensando eso. Porque si no, tendríamos que decir que Jesús era un inmaduro. Porque cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, también se confrontó su deseo respecto de la voluntad de Dios. Lo voy a parafrasear porque el escritor lo dice de esta forma. Jesús, en su franqueza, lo pudo haber dicho así en buen chileno: existe otra manera de hacer las cosas. ¿Existe otra alternativa, Dios, para hacer las cosas? Si existe, muéstrame esa alternativa. Si es posible, dice la Escritura, pasa de mí esta copa. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad. O sea, está confrontando sus deseos, sino que se haga tu voluntad.
la voluntad de Dios. Confrontamos nuestros deseos, qué es lo que yo quiero respecto de lo que es la voluntad del Señor. Necesitamos nosotros cada día saber cuál es la voluntad de Dios, a pesar de nuestros conflictos internos, que son parte del precio que debemos de pagar. A pesar de los conflictos que nosotros podamos tener, tenemos que mirar a Cristo el Señor y decir: yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. ¿Cuántas veces hay una alabanza que cantaba, y bueno, todavía está vigente, cantaba mi obispo Mario? ¿Cuántas veces casi llorando he llegado a tus plantas, oh Señor? Bueno, esa es la forma muchas veces en que cargamos la responsabilidad de la voluntad del Señor. A veces las cosas no son tan gratas, sí. A veces las cosas son difíciles, sí. A veces el deseo de la carne es estar en otro lugar. Hoy día, ¿cuántos grados de temperatura tenemos? Ya tenemos 31 grados. A lo mejor alguien dirá: oiga, con 31 grados yo a las 8 de la mañana voy saliendo para la playa porque es el deseo que tengo. Pero sabe una cosa, pero Dios me demanda servicio. Y tengo que estar ahí donde Dios me necesita. Donde Dios me necesita, donde Dios me ha llamado, donde Dios me ha plantado, ahí debo estar. Que el Señor nos bendiga. Es normal experimentarlo en todo caso, hermanos queridos, esa sensación de nuestros propios deseos versus lo que es la voluntad de Dios. Si alguien lo está experimentando, no diga: soy el pecador número uno, yo llevo el estandarte. Es normal experimentar esas sensaciones. Somos hombres de carne y hueso y lo experimentó Jesús, no lo vamos a experimentar nosotros. Si Jesús en un momento quiso huir, ¿por qué decir: oiga, hermanos, yo también he estado en esa situación? No me digan que no. Si Jesús dio el ejemplo en eso. O sea, Jesús era más malo que nosotros. Usted me dice: no, yo no. Jesús era más malo que usted. No es así. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude en esto. Amén. ¿Qué hacemos entonces respecto a cuando queremos huir de la presencia del Señor? En primer lugar, no es lícito huir. La palabra del Señor no nos manda, sino en una sola cosa nos huye. Nos dice que huyamos del diablo, pero no nos manda a huir de él. No es lícito huir porque el huir alimenta la esencia de la rebeldía. El huir entra uno en rebelión contra Dios y aflora nuestra herencia adánica de rebelión frente a la Escritura y frente a la palabra del Señor. Tampoco no es lícito evadir porque no es posible evadir la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios sobre su vida, más temprano que tarde, nos va a alcanzar. Y aunque usted no quiera, Dios lo va a meter al propósito de su llamado. Aunque usted diga: no, si yo ya me olvidé de aquello, Dios te va a llamar y Dios te va a meter en su propósito. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Así lo dice la Escritura. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo? Ya hablé de las consecuencias que trae la huida. Cuando hay una tormenta en el mar, ¿quién se sube a algún barco alguna vez? Yo aparte soy malhuáscar, no como Arturo Prat, pero lo fue a conocer. ¿Quién andaba en barco? Antes me daban los que andaban los cruceros por el Caribe. A todos puede ganar, ¿tú has ido por el Caribe? Ya en lancha. Pero miren, las personas que han estado en una tormenta, en el Titanic, no sé, bueno, la única experiencia yo es ver la película Titanic. ¿Ya? ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que se produce en la tormenta, en la embarcación? Mucho vaivén. Eso es, ¿qué cosa? Inestabilidad. Claro, porque sube, baja, costado para allá, costado para acá, que ya me caigo, que no me caigo. Eso es inestabilidad.
Entonces la tormenta que habla en el versículo 4 habla de la inestabilidad, el huir de la responsabilidad, el huir del propósito, el huir de la presencia del Señor produce inestabilidad en el cristiano. No estamos hablando acá que le van a caer los rayos, le van a caer los relámpagos y que la nube negra lo va a seguir para todos lados. No estamos hablando de eso, sino que produce una inestabilidad en el cristiano. Produce inestabilidad en las decisiones, se toman decisiones insensatas y lo que más produce es un alejamiento de la paz en Cristo y del propósito divino. Vidas inestables, alejamiento de la paz del Señor y del propósito, inestabilidad. Pero hay una buena noticia. A pesar de la desobediencia, a pesar de la huida, el relato, usted lo puede leer en la casa completo, los 4 capítulos de Jonás, el relato nos demuestra que la gracia de Dios siempre va a prevalecer. El relato nos muestra que indistintamente de donde nos dirijamos en nuestra huida, la gracia de Dios nos va a alcanzar. Porque Jonás fue atrapado por el pez grande, pero en un momento fue depositado en tierra para poder hacer la voluntad que Dios le había demandado. La gracia de Dios, independiente de la situación de inestabilidad, de huida o donde vaya, la gracia de Dios siempre va a estar ahí, al alcance de nuestras manos, al alcance de aquel que quiere decir, mirar al cielo: Señor, aquí estoy disponible para hacer tu voluntad. La gracia de Dios sigue vigente. Conversaba con Víctor el día viernes, si no mal me equivoco, o el jueves, y le decía... Él me hacía algunas preguntas sobre la gracia. Yo le decía, sí, la gracia vino con Cristo, mediante la resurrección de Cristo, no por la muerte, sino que mediante la resurrección de Cristo, ¿cierto? Vino la gracia a nuestras vidas, la salvación a nuestras vidas. Pero le decía yo, ¿y en el Antiguo Testamento qué? ¿Hubo manifestación de gracia? Uno podría decir no, porque no estaba Cristo, pero sí hubo manifestación de gracia, y una manifestación de la gracia de Dios fue esta: salvar a Jonás de morir en el vientre de un pez por desobediencia, por huir. La gracia de Dios hoy día está más vigente que nunca. Estamos nosotros hoy día, Jonás está bajo el periodo de la ley, mas nosotros aún tenemos mayor beneficio porque estamos bajo el periodo de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que a donde huya, el ojo de Jehová lo verá. A donde huya, el propósito de Dios te alcanzará. A donde huyas, la gracia de Dios estará ahí vigente y al alcance de tu mano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Yo les dije, voy a ir concluyendo ya. Jonás era un hombre experimentado, un hombre de confianza. Nosotros hoy día diríamos, el más maduro diría, yo esperaba algo mejor de este hombre. Yo esperaba que actuara como un verdadero siervo del Señor. El ojo humano ve esas cosas de esa forma. Diríamos de esa forma, en su posición, yo habría esperado algo mejor de él. ¿Cuántas veces también nosotros nos ponemos al otro lado del escritorio a juzgar al que huye, al que está pasando momentos difíciles? Yo habría esperado algo mejor del hijo del hermano tanto. Mire, el hermano se lo pasa, tiene las rodillas peladas de tanto orar. Habría esperado algo mejor del hijo del hermano. Habría esperado algo mejor del oficial. Habría esperado algo mejor del líder del coro, de los jóvenes. Habría esperado algo mejor del pastor. Habría esperado algo mejor de los hijos del pastor. ¿Cuántas veces nos ponemos al otro lado de aquel que está pasando este momento crítico, que está confrontándose entre sus deseos y la voluntad del Señor?
¿Cuántas veces decimos, yo espero algo mejor de este hermano? Que el Señor nos bendiga. Jonás dijo que no en su momento. Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pedro, un hombre del Señor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14 del capítulo 10, dice, Señor, no. Cuando lo envía a la casa de Cornelio, viene todo este sueño, y en el capítulo 14 le dice, Señor, no, porque Pedro tenía entendido que el evangelio o la salvación solamente era por los judíos, no por los gentiles. Señor, no. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, no en esta ocasión, Señor, no ahora, Señor, no? Y nuestro no es una negativa, es una huida. Hombres de Dios han huido, hombres de Dios han dicho, no, Señor, ahora no, por favor. No, por favor. Que el Señor nos bendiga en esta hora. ¿Cómo estamos delante del Señor frente a esta reflexión de esta mañana? ¿Cómo estamos? ¿Estamos diciendo, Señor, no? ¿O estamos juzgando al que se quedó? ¿O estamos dando la lucha ahí entre nuestros deseos y la voluntad del Señor? Aquí en esta situación hay dos caminos. O vamos a Tarsis o vamos a Nínive. Hay dos caminos que se plantean en esta situación. ¿Vamos rumbo a Tarsis o vamos rumbo a Nínive? Esa es una decisión, esa es la cuestión que tenemos que tomar. A lo mejor vamos en la caravana ahí de Tarsis. A lo mejor muchos van en esa caravana a Tarsis. Pero también habrán algunos pocos que han tomado el camino hacia Nínive. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Algunos pueden ir a Tarsis religiosamente y cantando coritos y alabanzas, pero su corazón lejos de la presencia del Señor. Rumbo a Tarsis y cantando al Señor. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Rumbo a Tarsis cantando, rumbo a Tarsis marchando en la caravana ahí. La caravana de la comodidad, la caravana del que lo hagan los otros y yo no. Rumbo a Tarsis, pero yendo en contra de la voluntad de Dios. Que el Señor, como dice mi hermana, tenga de nosotros misericordia. Quizás alguien va de rodillas y arrastrándose, luchando y peleando, pero va rumbo a Nínive. Jonás dice en la Escritura que él pagó su pasaje. Él pagó el costo de su viaje. Así dice la Escritura, ¿cierto? Que pagó su pasaje a Tarsis. A lo mejor a alguien lo toman de los pies, como yo digo, no le cae ni una chaucha, pero va rumbo a Nínive. Y le quiero decir, hermano querido, hermana querida, que el que va a obtener el mayor beneficio no es el que toma el camino fácil, sino el que está bajo la voluntad del Señor y hará la voluntad. Ese sí obtendrá una ganancia mayor. En el libro de la carta de Pablo a Timoteo nos manda a huir de las pasiones juveniles, a huir de todo aquello que nos aleja del Señor. ¿Dónde estamos parados entonces hoy día? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué camino vamos a tomar? Usted hoy día se ve enfrentado a dos situaciones: sus deseos y la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como decía la canción hermana Cecilia, quise huir de ti, pero tu mano fue sobre mí. Y cuando nos vemos enfrentados a estas dos situaciones, vienen acá dos versículos bíblicos que es digno de poderlos mencionar. Jeremías 6:16, el primero.
Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Si hoy día usted está en la encrucijada, párese ahí y diga: Señor, ¿cuál es el camino que debo de tomar? De seguro que no es el camino que lo aleja del Señor, no es el camino que lo aleja del propósito, no es el camino que lo aleja de su responsabilidad, no es el camino que lo aleja del servicio, no es el camino ese. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, tenemos este versículo que todos lo saben de memoria. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Conocemos el camino, que el camino es Cristo. Conocemos la senda antigua es Cristo. Conocemos el Evangelio de Jesucristo, que ese es el modelo de vida para nosotros. ¿Por dónde transitaremos entonces en este día? Transitaremos por los caminos del valle de sombra y de muerte. Transitaremos por aquellos caminos que producen inestabilidad, o transitaremos en el camino que trae paz, que trae seguridad y que trae mayor bendición. Jonás obedeció finalmente y va a Nínive, y a lo mejor Jonás decepcionado, porque allá en Nínive obedecieron al llamado del Señor y hasta los animales ayunaron, y el Señor tuvo misericordia, y Jonás se enojó con Dios y se ganó bajo de una calabacera protestando: Señor, ¿para qué me mandaste si sabía que los iba a perdonar? Y Dios va y le hiere la calabacera delante de un gusanito, se pinchó la calabacera y la calabacera se murió, la calabacera se marchitó, se murió. No espere que Dios hiera donde estás cómodo para poder obedecer, porque Dios ahí hirió la comodidad de Jonás. Que el Señor nos bendiga. Yo soy el camino, y cuando dice yo soy el camino, no es el camino polvoriento de las calles de Judea, de Galilea. Ese es el camino del modelo de vida a seguir. Es el camino de cómo Jesús quiere que andemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos bendiga. En resumen, hermanos queridos, voy a leer esta frase que me gustó mucho. En resumen, la huida de Dios es un esfuerzo vano de nuestra parte que demuestra nuestra debilidad. La huida es un esfuerzo vano que solamente deja al reflejo nuestra debilidad, mientras que su búsqueda constante, ¿qué cosa resalta? Resalta la gracia de Dios, resalta el llamado de Dios, y resalta también el cumplimiento del propósito de Dios. Hermano querido, en esta mañana, o tarde ya, 12:20, quiero exhortarle en el amor del Señor a no ir en el sentido contrario. Si lo mandaron para Temuco, bueno, ya usted toma un avión y dice voy para Punta Arenas, y el avión lo toma en Concepción y va a Santiago, y de Santiago a Punta Arenas. Pero no haga usted lo contrario. Señor, me mandaron para Temuco, voy a ir para Santiago. Voy a ir para Santiago, no, pero voy a ir para Aric, no, para el otro lado, para Punta Arenas. No haga eso. Tome en conciencia o tome en consideración esta palabra: quise huir de ti. Y sabe una cosa, con esto termino. Hoy día la gracia de Dios está vigente. Si alguien dice: Señor, yo andaba de huidas, Señor, yo andaba huyendo de ti, en esta mañana, tal cual como lo explicó hace algunos domingos atrás mi hermano Dagoberto, tal cual, hoy día Dios da una nueva oportunidad de decir: Señor, me detengo y pregunto cuál es la senda por la que debo andar. Hermano Dagoberto, me recuerdo en esa ocasión, dijo: Dios da una nueva oportunidad. En esta ocasión el Señor te da la oportunidad
de transitar por el camino del propósito del Señor. Señores, que tengo un llamado para esto otro. Transita por el camino del Señor. Que si Dios te llamó, Dios en algún día va a manifestar ese propósito, lo va a hacer realidad. En mi experiencia personal, yo le decía, Señor, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Yo sabía desde muy niño que yo iba a ser pastor y le decía, Señor, ¿y cuándo seré? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Pero no era cuando yo quería, ni donde yo quería. Algún día les voy a confesar para donde yo miraba, pero no era ni Muchén ni Los Ángeles. No era para donde yo quería, para donde yo miraba. Era cuando Dios quería y donde Él quería. Amén. Así que el Señor les bendiga. El Señor bendiga esta palabra. Y quiero nuevamente darle las gracias a ustedes por estar ahí. No se aparten del Señor. Sigan trabajando, sigan vigilando, sigan orando, sigan leyendo las Escrituras. Y sigan el propósito de Dios para su vida. El Señor que me ha honrado al tributo todo honor, honra, gloria y alabanza. Amén.